En los últimos meses, el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei, está apareciendo con una cierta frecuencia en los medios y no siempre con el rigor y la mesura que serían deseables, sino más bien con una precipitación, con un apasionamiento, con una superficialidad que por otra parte tienen bastante que ver con el género periodístico. Por eso he pensado rodar una miniserie de 4 capítulos sobre el tema de actualidad más relevante respecto a la obra, que es la relación entre el carisma y la institución del Opus Dei. Advierto ya desde ahora que todo lo que voy a decir en estos 4 capítulos es opinión estrictamente personal. No hablo en nombre de la obra, aun cuando evidentemente lo soy. Y que aun cuando soy abogado, tampoco soy especialista en derecho canónico. Por eso ya advierto que todo lo que voy a decir es opinión personal y estaré encantado de matizar y corregir todo lo que sea necesario. Voy a, como digo, exponer mis opiniones en 4 capítulos de unos 15 minutos cada uno, que llevan estos títulos y esta temática. En primer lugar, este primero, sobre el carisma, que es de lo que se trata, de preservar, ser fieles al carisma. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el carisma del Opus Dei? Un segundo capítulo tratará del derecho, la historia de cómo ese carisma se ha ido rodeando a lo largo de la historia de distintas figuras jurídicas hasta la de prelatura personal. En tercer lugar, trataré de la teología, es decir, las últimas modificaciones interpretativas de lo que es una prelatura personal seguramente tienen debajo no un problema jurídico, sino más bien teológico. Esto lo veremos en tercer lugar. Y finalmente, el último capítulo tratará de las tareas que se abren por delante, sobre todo a la obra. A partir de estos acontecimientos, pues quizá tengamos 2 trabajos muy interesantes, muy importantes, muy bonitos que realizar a corto, medio y largo plazo. Si eres interesado en esta temática, te deseo que disfrutes de esta miniserie como yo he disfrutado haciéndola. El 2 de octubre de 1928 recibí la iluminación sobre toda la obra. Desde aquel día, el borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosa y pesada carga que el Señor, en su bondad inexplicable, había puesto sobre sus espaldas. Ese día el Señor fundó su obra. Así se expresó siempre y sin matices San José María. La obra fue iniciativa divina. Por eso eligió el nombre Opus Dei, obra de Dios, y se definía un fundador sin fundamento. Desde ese día tuvo conciencia de estar en el mundo únicamente para realizar el encargo recibido. Y lo hizo recogiendo por escrito las inspiraciones divinas y promoviendo una institución, pero también encarnando en su propia vida ese camino de santificación. Para conocer los detalles históricos de la fundación de la obra, es muy recomendable el capítulo 5 del primer volumen del fundador del Opus Dei, escrito por Andrés Vázquez de Prada. ¿En qué consistió esa iluminación? A efectos pedagógicos se puede refractar la luz fundacional en 2 aspectos: el mensaje y el medio. Primero, el mensaje. Todos los cristianos están llamados a ser santos. Dicho muy simplemente, los primeros cristianos se autodenominaban santos, pero con el tiempo la santidad se identificó con lo extraordinario. Basta consultar el santoral para ver que casi todos son sacerdotes, mártires, religiosos. En 1928, la predicación de la santidad en lo ordinario resultaba sorprendente y para algunos escandalosa.
Hoy suena sabido porque en 1964 fue proclamada solemnemente por el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 11. No obstante, aún estamos lejos de asimilar conceptos como vocación general. Por el bautismo todos los cristianos estamos llamados a participar del amor de Cristo al Padre y a todos los hombres. Vocaciones específicas, que son concreciones de la vocación general, reproducen distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Vocación personal. Cada uno está llamado a crecer en el proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Como escribió Andrés Frossard, Dios no sabe contar más que hasta uno. O grado de santidad. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. De ahí que la entrega total a Dios no radique en las circunstancias exteriores, vivir fuera o dentro del mundo, sino en la caridad plenamente vivida. Respecto a los medios, en segundo lugar, algunos a difundir la vocación general a ser santos por medio de la propia santidad, no por medio de actividades propagandísticas, litúrgicas, educativas o sociales, sino por medio de una vocación específica: santificarse y santificar a través de las realidades seculares. Esta es la vocación a la obra, que se caracteriza por dos rasgos teológicos. En primer lugar, la vocación a la obra es una vocación específica. Nadie agota la identificación con Cristo. Cada uno está llamado a participar en ella de un modo particular, en el mundo o fuera del mundo, en el matrimonio o en el celibato, en la salud o en la enfermedad. De ahí surgen las diversas vocaciones específicas y las instituciones que el Espíritu Santo ha suscitado dentro de la Iglesia para promoverlas y sostenerlas. Por ejemplo, las reglas de una orden religiosa constituyen un camino de identificación personal con Cristo, una concreción de la vocación general a la santidad. En cambio, las asociaciones son una puesta en común para realizar alguna actividad: retiros, actos de culto, obras educativas o sociales, e incluso, en el caso de sacerdotes, la atención pastoral de personas o territorios. Su objetivo son esas obras beneméritas que generalmente solo requieren a una parte de las cualidades y del tiempo de sus socios, y en todo caso no constituyen una determinación de la vocación cristiana. La finalidad del Opus Dei es promover y sostener la vocación a una entrega total a Cristo en medio del mundo. Es una institución de tipo vocacional y no asociativo, porque no se dirige a realizar algún tipo de actividades. Es un camino específico de santidad. Por eso San José María escribió: no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. De hecho, la primera mujer del Opus Dei fue una enferma desahuciada que no podía hacer nada. Y en segundo lugar, la vocación a la obra es una vocación específica de carácter secular. Ya hemos dicho que el grado de santidad es directamente proporcional a la identificación con Cristo. Por eso no depende de las circunstancias externas, sino de ser otros Cristos: amar, pensar, sentir, actuar como Cristo. Y con la gracia esto se puede lograr en todas las circunstancias. Por eso cabe una entrega total a Dios fuera del mundo, pero también a través de las realidades seculares, como hizo el mismo Cristo. San Francisco de Sales propuso una espiritualidad para los laicos. San José María dio un paso más y promovió una espiritualidad laical, es decir, un modo de ser otro Cristo no solo en el mundo,
sino a través de las realidades seculares. Una espiritualidad del matrimonio, de la paternidad, del trabajo, del ocio, de las relaciones sociales, de la vida pública, etc. Como consecuencia de esta vocación secular, las realidades humanas reciben la purificación y vitalidad de Cristo. Impresiona pensar la trascendencia social que tiene esta vocación secular. Un influencer, un cantante, una estrella del cine o del deporte, un portero, un catedrático, un ministro o un farmacéutico, santos, transforman la sociedad. La obra se distingue de las asociaciones porque promueve y sostiene una vocación específica y no unas actividades. Y también se diferencia de las órdenes religiosas por el carácter secular de su vocación. Resumiendo, el carisma del Opus Dei es una concreción de la vocación bautismal a la identificación con Cristo a través de las realidades seculares. En el biopic sobre San José María titulado Encontrarás dragones, Roland Joffre representa así el momento en que ve la obra. Señor, ábreme los ojos. Soy un borrico ciego. Hace mucho tiempo que siento que me guías. ¿Pero hacia dónde? Tienes un propósito para tu borrico, Señor, pero estoy muy ciego para verlo. Estuviste allí esta noche. Sentí tu presencia. Por favor, acompáñame ahora. Por favor, que vea. Fíjate en esto. Es un simple grano, pequeño y ordinario. Con paciencia, talento, trabajo duro y amor, se pueden despertar los sabores divinos que encierra en su interior. ¿Has entendido la lección? Sí. Ya lo entiendo. Todos. Y todo. Todos y todo. Todos. Y todo. Para tu gloria. Tus brazos abiertos a todos. A cada uno. Gracias, Señor. De modo que ese puñado de jóvenes apasionados está dispuesto a ofrecerse completamente a Dios en esa labor apostólica y viviendo el celibato. Sí, señor vicario. Eso es lo que les propuse y lo aceptaron. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos? 3. 3. Me preocupa que esta llamada no sea más que una ilusión. ¿Y esa obra incluiría a mujeres? Sí,
Excelencia. Vivirán separadas, pero nuestra obra las incluirá. Y también estará abierta a personas casadas. ¿Viviendo en la misma institución? No es una institución ni un movimiento, es solo una familia de individuos. Y no, los matrimonios vivirán en sus casas. Me parece bastante protestante que Dios pueda hallarse en las banalidades de la vida corriente, fuera de las órdenes religiosas, sin votos ni hábitos. Jesús pasó la mayor parte de su vida trabajando en un taller, en Nazaret. El mundo creado por Dios está lleno de... Dios creó un mundo lleno de bondad. Si las hacemos por amor, todas las tareas cotidianas sirven para darle gloria. Actos de amor pequeños pero habituales entre marido y mujer, entre amigos, incluso entre extraños. Cada acto puede servir para revelar la belleza de su creación. Y quiere abrir una nueva residencia en Valencia, ¿eh? Sí. Y algún día, otras en Nueva York, París, Londres y en Tokio. Tokio queda muy lejos. Y... aún no tiene dinero, hablando claro. Pues yo no puedo proporcionárselo. No, no he venido a pedírselo. Simplemente le pido permiso para la obra y para mí. Ya lo tiene. Padre escriba, le ofrezco un puesto como mi secretario. Con el tiempo podrá labrarse una carrera que quizá le otorgue la influencia que necesitará para hacer realidad ese sueño suyo. Bien, ¿qué le parece? Le dije, no, gracias. Santi. No será fácil, ya lo sé, pero siempre me ocuparé de que haya un techo sobre vuestras cabezas y comida en el plato. ¿Ah? José María. En realidad, tengo una idea. Pecunia in arboribus non crescit. Crescit. Bien, muy bien. ¿Agustín? Pe...